Buenas tardes, estamos en la siguiente clase de Excel en donde vamos a ver dos funciones nuevas, la función igual sí y la función igual contar.sí. Para eso tenemos una tabla de alumnos donde tiene cada uno tres notas. De esas tres notas nosotros vamos a obtener un promedio con una función que ya hemos visto, pero bueno, la vamos a aplicar de nuevo. Y en base a ese promedio nos tiene que decir el estado de la persona. En este caso nosotros vamos a decir que los dos estados posibles son aprobado o desaprobado, teniendo en cuenta la nota que le den el promedio. Una vez completa la columna de estado, vamos a obtener los datos para el gráfico en esta pequeña tabla, que va a ser la cantidad de aprobados y la cantidad de desaprobados. Eso lo vamos a obtener con la función contar.sí. Bien, empecemos entonces. Vamos con el primer promedio. Igual, función promedio. Y selecciono el rango de notas para mi primer alumno, que son tres notas, desde la nota 1 a la nota 3, que el rango va desde B2 hasta D2. ¿Sí? Cierro paréntesis, enter y tengo el 7.33. Ahora, un tips que vimos en videos anteriores es que me posiciono en el vértice derecho inferior, dejo el clic apretado, me deslizo hasta la última fila y tengo ya listo el promedio para todos los alumnos. Vamos ahora con la columna estado. Entonces, acá, función nueva, función igual sí, abro paréntesis. Fíjense que acá me dice que tengo tres partes en mi función. La prueba lógica, que va a ser qué es lo que yo tengo que comparar o ver para ver si se cumple, es decir, si el valor es verdadero o si el valor es falso. En caso de una u otra cosa, van a pasar cosas diferentes que yo le indique acá en la función. Entonces, ¿cuál va a ser mi prueba lógica en este caso? Que la nota que esté en la celda que corresponde a la columna promedio, le doy un clic, es decir, que esa nota sea mayor, signo mayor, o igual, entonces voy a poner los dos signos uno a continuación del otro, que sea mayor o igual a qué, a 7, ahí escribo yo el 7, yo quiero que me compare si es mayor o es igual a 7 para saber si está aprobado o desaprobado. Entonces, punto y coma ahí, esa va a ser mi prueba lógica a comparar, digamos. Valor verdadero. Si es verdadero, ¿qué pasa? Yo quiero que me dé como resultado una palabra que sea aprobado. Como es una palabra, va entre comillas. ¿Sí? Shift número 2 y me va a escribir las comillas. Yo voy a decir que me devuelva la palabra aprobado. Si se cumple esa condición. Punto y coma. Si no se cumple, es decir, si esa prueba es falsa, ¿qué pasa? Me tiene que devolver la palabra desaprobado. Cierro comillas, cierro paréntesis porque mi función ya está. Entonces, me va a comparar el promedio si es mayor o igual a 7. Si es verdadero, me devuelve la palabra aprobado. Si es falso, pasa al siguiente resultado, digamos, que es desaprobado y me tiene que devolver esa palabra. Entonces, hacemos ya enter y me dice que está aprobado. Efectivamente, es un 7.33, es mayor a 7 y está aprobado. Repetimos entonces lo mismo de recién. En el vértice derecho inferior hago un clic, lo mantengo y me deslizo hasta el último alumno, suelto y me devuelve entonces ya los que están aprobados y los que están desaprobados. Veamos, desaprobado un 5,67, está bien. Este desaprobado 6,67, 6, 6.33. Y el resto están todos aprobados con notas 7 o mayor a 7. Bien. Vamos ahora a la tabla de los datos para el gráfico. Fijémonos que necesito la cantidad de aprobados y desaprobados. Yo en este caso podría contarlos visualmente, cuántos son unos y otros, pero supongamos si tuviéramos un listado de 100 alumnos, tendría que contar 100 alumnos justamente para ver cuáles están aprobados y cuáles desaprobados. Entonces para eso es que tenemos las funciones. Vamos a usarla. Igual contar.sí. ¿Qué es lo que hace? Va a contar cada vez que se cumpla una condición. ¿Sí?
va a contar en un rango las veces que se cumpla una condición. Esa condición la voy a dar yo, igual que el rango. Entonces, abrimos paréntesis y fíjense que me está pidiendo ahora primero el rango donde voy a contar. Entonces, mi rango va desde el primer alumno hasta el último, en la columna estado. Y ahí tengo mi rango que va desde F2 a 2 puntos F2, el primero y el último sería. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Es decir, ¿cuándo tiene que contar? Tiene que contar cuando encuentre la palabra aprobado. Como es una palabra, va entre comillas. Aprobado, cierro comillas, cierro paréntesis y enter. Entonces me devuelve que son 7. Vamos a hacer lo mismo con los desaprobados. Entonces en la celda de abajo, igual. Contar.sí. Abro paréntesis, selecciono el rango, va a ser el mismo rango que es donde voy a contar. Punto y coma, ¿con qué criterio? Punto, comillas, abro comillas, y cuando encuentre la palabra desaprobado, cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Me dice que son 4. A ver, 1, 2, 3 y 4. ¿Estamos bien? El resto son aprobados. Ya con esta pequeña tabla, fíjense qué fácil fue obtener la cantidad de aprobados y desaprobados. Yo con esta pequeña tablita entonces ya puedo insertar mi gráfico para representar visualmente el estado de los alumnos. Entonces selecciono la tabla con los títulos, digamos, de columna y sus datos de fila en este caso, y sus dos datos correspondientes. Voy a la pestaña insertar y hago un clic en gráficos recomendados. En este caso, por ejemplo, me muestra uno de barra, uno circular y otro de barras horizontales. Vamos a elegir por ejemplo un gráfico circular. Le damos a aceptar. Y acá tenemos, fíjense en color celeste, los aprobados tienen que ser mayor porque son 7, y los desaprobados tienen que ser menor, que es el color naranja, que son 4. Bueno, acá como en videos anteriores tenemos la pestaña diseño, donde podemos cambiarle la apariencia del gráfico que acabamos de insertar. Pero bueno, no viene el caso, esto ya lo hemos visto en videos anteriores, ¿sí? Vamos a dejar por ejemplo ahí con los porcentajes. Título del gráfico lo podemos cambiar si queremos. Le vamos a poner alumnos y lo vamos a mover debajo de este pequeño título que le habíamos puesto, que es donde va el gráfico, ¿sí? Entonces tenemos ya el estado, tenemos los datos para el gráfico en una pequeña tabla y su correspondiente gráfico con porcentajes, donde vemos rápidamente que tenemos poco más de la mitad aprobados y el resto desaprobados. ¿Cuál es la utilidad y la importancia de trabajar Excel y trabajar con celdas? ¿Sí? No hacer el promedio, por ejemplo, colocando los números manualmente, sino colocando el rango que va a tomar la nota que haya en cada celda. Por ejemplo, si yo modifico estas notas, automáticamente me va a modificar el promedio, automáticamente me va a modificar el estado si cambiara, es decir, si cambiara de aprobado a desaprobado o viceversa. Automáticamente me cambiará la cantidad de aprobados y desaprobados si también se alterara esas cantidades, y por ende el gráfico también va a modificarse automáticamente. Por ejemplo, vamos a cambiar un desaprobado, le vamos a subir una nota, a ver si nos da. Veamos acá, fíjense, cuando yo haga enter me tiene que cambiar el promedio, el estado desaprobado tendría que cambiar a aprobado, si le alcanza la nota, ¿no? Y bueno, por ende todo lo que sigue después de lo que fuimos haciendo. Entonces, enter, fíjense, efectivamente la nota me da el promedio 7.33, su estado cambió a aprobado, ahora la cantidad de aprobados son 8 y el gráfico, fíjense que cambió, llegó a un 73% de alumnos aprobados y un 27% desaprobados. Vamos a hacerlo con otro para ver nuevamente ese cambio automático que obtenemos. Por ejemplo, este alumno, vamos a cambiar esta nota 4, le vamos a poner un 7. Ponemos un 7, enter,
y fíjense que ya me da 7,67. Ahora su estado es aprobado, porque la función, ¿qué fue lo que hizo? Fue comparar la nota que tenemos en promedio, la comparó con el 7. Como es mayor, entonces le da la nota, el resultado aprobado. Los datos de gráfico: la cantidad de aprobados me llegó a 9, los desaprobados solamente son 2. Y fíjense que ahora el gráfico me muestra 82% aprobado y un 18% desaprobado, ¿sí? Entonces esa es la utilidad de utilizar, la ventaja, digamos, de utilizar las celdas, y bueno, y obviamente hacerlo en Excel, ¿sí? Entonces practiquen este ejemplo que acabamos de hacer. Fíjense si lo pueden aplicar a una situación diferente, no sí o sí tiene que ser con notas como en este ejemplo, puede ser para una planilla de ventas, puede ser para un montón de cosas. Simplemente es adaptarlo a nuestras necesidades. Entonces lo dejamos acá y nos vemos en el siguiente video. Chao.